Ok, buen día tengan todos. Hoy, eh, martes 23 de noviembre, semana 14 de clase. ¡Wow! Se acaba el asunto, ¿eh? Estamos ya en la recta final de este semestre y bueno, ya lo que nos queda pues es poco, pidiéndole verdad a Dios que les dé esa fuerza, esa salud, esa, ¿cómo le diría? Esa energía para que usted pueda, ¿verdad?, culminar con éxito este semestre Profe, la de última clase y de semana es allí la vienen otra los que viene. semestrales. Exacto. Los exámenes, ¿ah? Entonces, Ah. pidiéndole verdad a Dios que les dé esa fuerza, esos ánimos, que levante ese ánimo de cada uno para que avance, ¿verdad?, en esta primera vuelta. Primera vuelta porque ya el otro año, 2022, 2023, otra cosa. En esta primera vuelta, eh, primer año, y aquellos porque ya tienen otras materias, ¿no? Pues que avancen, ¿no? Bien, vamos a compartir pantalla. Y por acá tengo una frase, ¿eh? Como siempre, algo pues que motive, que hoy todo lo bueno te siga, te abrace y se quede contigo, que todo lo demás pase de largo, que todas esas situaciones negativas, todas esas cosas que no suman, personas negativas que no aportan nada a tu vida, que todo eso pase de largo, como dice un señor, Esquífalo decía, que todo eso usted lo pueda esquivar, todas esas cosas negativas y que se quede pues con lo bueno, lo positivo, que eso pues llegue a su vida, ¿no? Bien, eh, esa es la frase, ¿no?, de este día, 23 de noviembre, semana 14 de 15. De allí vienen los semestrales. Todavía no tenemos fecha, pero bueno, apenas sepa, les comunico. Bien, vamos acá por las notas. Esto es de otra, esto es de matemática aplicada. Y pueden ver mis dotes artísticos pintando allí, uno que otro error saliéndome del contorno. Y estaba preguntándose cuánto es el agrado por la TV. El 60% respondió que mucho, 23% poco y 17% nada. Eso es un gráfico estadístico ahí. Decía una alumna, profe, pero en estos tiempos universitarios, última semana, no hay tiempo ni para ver televisión, decía la compañera. Es más, la gráfica debe estar inversa, 60% nada, no hay agrado por la TV porque no hay tiempo, decía. Bien, vamos a ver a lo de nosotros por acá, 195, pero, ajá, el 19 de noviembre. Vamos a seguir colocando las fórmulas, digo, nuestro anuncio de que el semestral es del 6 al 17 de diciembre. Quiere decir que de hoy en un mes, 23, 24 de diciembre, ya yo debo tener esas notas en la plataforma de la administración eh, por tarde. ¿Eh? Bien, entonces el asunto está cada vez más reñido, más cerca, ¿no? 195 CH 2614. Y hoy es 23 de noviembre, 3 del 11. Vamos a poner rengloncitos por acá. No quiere, no quiere. Voy a esperar un poquitito. El tablero, no hemos empezado y ya está sufriendo. No puede ser. Vamos a cerrarlo. Y vamos a abrirlo nuevamente. Profe, ¿usted se imagina lo que ese tablero ha trabajado durante Un poco de garabato que escribe el todo profe el semestre? de los dos lugares, del colegio y de la universidad. Todo ese montón de cosas allí, ya ese tablero no, ya está colgando los guantes. Vamos a ver. Microsoft OneNote.
Manifiéstate, Microsoft. Ahí está. Ujú. Pero en página blanca no, porque hasta que escribo feo y que se vaya para el cielo la escritura, a la vista, ahora sí están los rengloncitos. Y ahí está. Dice que el semestral del 6 al 17 de diciembre. Entonces, hoy vamos a continuar como que son las derivadas por fórmula, practicando ese asunto. De hecho, pues yo le voy a dejar un taller al final de la clase para entregar el día viernes. Derivadas por fórmula. Son solamente 4 derivadas. Derivadas por fórmula. Y ahora, si usted ahora escribiendo como más curvo, voy a tratar de escribir un poquito más. ¿Qué te pasó aquí a la tablet? A ver, a ver, a ver. Ahora sí. Vamos a ver. Profe, entonces ese taller iría junto con el taller de la semana pasada. Sí, hay uno que hay que entregar hoy, si no me equivoco. Ajá. Ah, no, sí era hoy. Bueno, ya yo lo entregué. Perfecto, perfecto. Sí, hay uno que había que entregar hoy, que era de derivadas por definición. Entonces, estamos con derivadas por fórmula. Ese es otro taller que dejaré, ¿verdad? Profe, Dígame. disculpe si yo no le presté atención a eso, pero el semestral, usted sí lo va a hacer virtual, ¿verdad? Sí, sí es virtual. De hecho, pues por ahí me llegó un correo preguntando si era presencial, si yo quería, pero no. No, ahí no voy a ponerle más picante al asunto. Vamos a dejarlo virtual, tranquilito, con Gracias, calma. profe, gracias. A menos que me obliguen allá, pues, en la universidad. Entonces ya, Profe, pues, pero no no puedo. habían dicho nada, Profe, usted pero, rehúsese, profe. Voy a cerrar las calles. pero habían dicho que el primer año o tronco común, eso todos eran, los exámenes eran virtuales, no eran presenciales, ni las prácticas tampoco, ni laboratorios tampoco. Exactamente. Pero fíjese Eso que fue me lo que llegó él un profesor a nosotros de pastura, que él fue el profesor anterior de escuela del director de escuela, que los tronco común todos tenían que ser los exámenes virtuales. virtuales, por motivo pues de muchos estudiantes, me imagino que debe ser. Exacto, exacto. Pero fíjese Ay, que que sé aún que tirarse a así, la calle, profe. sí, sí, Profe, cualquier cosa se rehúsa, profe. sí, sí. No, pero ahí el correo que me enviaron decía, si usted desea, comuníquenos si va a hacer el examen eh, presencial. Pero no. Yo prefiero pues que o sea, porque eso sería en cierta manera perjudicarlo, hablando del COVID, ¿no? Pero también nos perjudicaría, o sea, ya todo lo hemos hecho virtual, ¿no? Entonces vamos a continuar así hasta el final, a morir con las botas puestas, dice el dicho, pero no a morir, a vivir. Entonces sí, no haría eso, realmente podría, pero no. Ya eso fue una orden, como dijo la compañera, eso fue una orden que se dio hace rato. Ahí tal vez pues la persona que me escribió, no sé qué planes eran, pero de todas maneras no, virtual el asunto. No se me preocupen allí. Vamos entonces a mover esta nota. Ya el otro año sí se habla de presencialidad obligatoria. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? El otro año. Pero bueno, yo espero no verlos el otro año, o sea, no verlos de no querer verlos, sino de no verlos ¿cómo se diría? En mi grupo, porque eso significaría que se quedaron, ¿no? Entonces espero pues usted verlos en el pasillo por allí, tomándose su cualquiera maltita, ya, pero allá tenerlos en el aula para masacrarlos, no espero verlos, porque entonces eso significa que se me quedan, ¿no? Entonces, mi deseo es que, bueno, que traten de pasar, ¿no? Que pasen más bien. Derivadas por fórmula, vamos a ver qué estuvimos haciendo en la nota anterior, 19 de noviembre. Derivada por definición, entonces aquí se resolvió uno por definición. Fórmulas básicas, ahí se empezó con la fórmula. Acercarnos para ver qué más.
f de constante, o sea, la derivada de una constante, si es f de x igual a 3, a un número, lo que sea, siempre va a ser 0. Si es x, su derivada es 1. Si es x elevado a la n, ahí se aplica la derivada de potencia, se baja el exponente. Sí, así mismo ahí. Y más que en la universidad hay problemas, dice, de COVID, menos, vaya, derivada de profe, no sé potencia. por qué quieren poner eso. Sí, imagínense cuántos alumnos tendrían que va eso, y los aire acondicionados dando vuelta ahí, moviendo ese mismo aire ahí, eso es un problema ahí. Vamos a ver el otro año cómo hacen para que sea presencial, no tengo la menor idea. X elevado a la 3, ahí se baja el exponente y se le resta 1. Esta es la derivada de potencia. X a la menos 2 tercios, bueno, ahí se baja ese menos 2 tercios, va para aquí al frente como coeficiente y luego se le resta 1. Esa es la fórmula de potencia. Aquí podemos notar cómo el compañero destrozó ese problema con esa fórmula. Por acá el otro compañero también. Aquí menos 2 séptimos. Bueno, este menos 2 séptimos se pone aquí al frente y luego se le resta 1. Acá ahí debería quedar menos 2 séptimos x a la menos 9 séptimos. Luego en la parte de abajo, raíz séptima de x a la 9. Ahí está. Raíz séptima de x a la 9. Fórmula de potencia. ¿Cuántas se resolvieron? Bueno, ese fue el mismo problema. Entonces vamos a ligar este contenido poniendo la misma fórmula nuevamente y resolviendo uno más. Derivada de potencia con coeficiente, ¿verdad? Problema 3. Bueno, como esto ya tiene nombre allí, vamos a evitar el estrés y vamos a recortar aquí. Copiar y pegar a la nota del 23. Y está, derivada de potencia con coeficiente 1. Otro ejemplo, pues, otros dos. Si es f de x y tenemos lo siguiente, x a la menos 4 novenos. La fórmula nos indica que hay que bajar ese exponente, menos 4 novenos va para el frente, o sea, va para coeficiente. Por esto en rojo. F' de x. F' de x, entonces aquí se baja eso, 4 novenos, y se le resta 1, menos 4 novenos menos 1. Ahí debe quedar F' de x, menos 4 novenos, y menos 4 novenos menos 1, eso sería menos 14 novenos. Acomodando esa respuesta, ¿verdad? Como buen matemático, no puede dejar ese exponente negativo, entonces la expresión x a la menos 14 novenos debe ir positiva, pero en la parte de abajo. Y también, como buen matemático allí, no puede dejar ahí esa fracción, tiene que transformar eso a raíz. Entonces sería de la siguiente manera: menos 4 y la raíz va a tener índice 9 y x va a ser elevado a 14. Hasta ahí está bien. En el libro, ocasionalmente en el libro, en la respuesta del libro, llevan eso un poquito más allá. ¿Cómo así? El índice es 9. Entonces, como el índice es 9, separan x14 como x9 y x5. 9 y 5 es 14, para que se pueda simplificar ese 9. Y entonces, llevando la respuesta más allá, nivel Dios, llevando esa respuesta bien simplificada, sería 9x raíz 9 de x5. ¿Sí? Pero bien, con que usted la lleve hasta este punto de acá, donde ya los exponentes no están ni en fracción ni en negativo, hasta allí está bien. ¿Sí? Obviamente acá en el libro algunas respuestas van más allá, transforman eso a
O sea, simplifican lo que es la cantidad supraradical. Bien, ¿alguna duda allí de ese problema? Bien, vamos a ligar esto con la siguiente fórmula, que es la número 5, es parecida, se llama KXN, derivada de potencia con coeficiente distinto de 1, KXN. Vamos a recortar KXN. Como yo les mencionaba a otro grupo, si de repente estuviésemos, ¿verdad?, en sexto año o fuese otra carrera, por ejemplo, ¿qué otra carrera da eh, derivada? Creo que informática, eh, algunos que otros técnicos, de repente no les dejaría pues que expresen su derivada hasta aquí, hasta allí. Pero como ustedes son ingenieros, ¿verdad? De hecho, los ingenieros, fíjense que los ingenieros en Meduca pueden dar clases de matemáticas, pueden ser profesores de matemáticas. Si no me equivoco, ahí en el Oxford, el colegio privado Oxford, hay un ingeniero dando matemática. Ahora no sé si es civil, si es agrónomo, pero el solo hecho de ser ingeniero tiene la prioridad para dar también incluso matemática. Y esa es una opción, fíjense que me educa empezando así con el título básico, sin profesorado. El ingeniero puede estar en igual pues que tiene la licenciatura en matemática. En cuanto a lo que es el salario, empezando, pues está en 1.600, la última vez que verifiqué con un compañero allí, 1.664, por allí más o menos. Tienen esa opción también, ¿no? Ahora, se me viene a la mente cómo serían, por ejemplo, Lelis, Itzela, Tiare, Tatiana, las compañeras Jexibel, o sea que uno nunca sabe que les tocara dar matemática a un grupo de adolescentes allí en un colegio público. ¿Cómo serían ustedes? ¿Cómo serían dándole la clase a esos chiquillos de la porra, verdad? Dándole clase Exigente, profe, exigente. exigente. Profe, fresca, profe, ya yo no, a mí me gustan los bebés, profe, pero ya después que los bebés crecen, yo los veo muy odiosos, en vez de ser al revés, ¿no? No, yo no serviría para profesor. De verdad. No, y le hago el comentario porque una compañera se graduó, ahí saliéndome rápidamente del tema, oye, con 22 años más o menos de licenciada en matemáticas. Y su primera experiencia aplicó una vacante de la cárcel, porque en la cárcel también se da matemática para aquellos alumnos, entre comillas, ¿no? Con buen comportamiento. Oye, y su primera experiencia pensó que no la iban a elegir porque uno aplica a varias vacantes y hay una lista de 20, 10 personas. Oye, y la eligieron para el penitenciario. Pues ahí estaban todas esas joyitas. Imagínense una muchacha más o menos de la edad, ¿verdad? Como ustedes, 22, o sea, en la edad joven, ¿no? Y llega acá donde están todas esas joyitas, todos esos varones ahí. Adivinen cuántos días dio clase. Un día nada más. Un día, e incluso hasta se estaba arrepintiendo, dice, de haber estudiado para ser profesora, pero bueno, es que esa fue su primera experiencia en, en una cárcel, imagínense. Entonces, por allí, pues, si le ofrecen un trabajo, no es que no los crea, como diría, capaces, sino que es peligroso, ¿no? Y sobre todo para las damas. Ustedes saben todas esas Profe, pero usted no le joyitas. digo mal en la U. ¿A quién? A A ella. usted, No, a no, usted. no, el problema no es la U, el problema es, por ejemplo, si una dama aplica a un penitenciario a dar clase, me imagino pues todos esos locos ahí con una jovencita pues de 22, 21 años, pues que va, la muchacha no quiso saber más de aplicar en un penitenciario. Entonces, esa es una experiencia que tuvo pues.
Ahora, en los colegios públicos es el vacilón y la cosa, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si fuese una dama, por ejemplo, Isela, Lelis, una dama, porque son bastante jóvenes, y están todos esos chiquillos, ¿verdad? Con la hormona alborotada en el colegio. Es un reto, ¿no? Es un reto, lo he visto en varias colegas que llegan nuevas, y qué complicado dar clases así para ellas, ¿no? Bien, esta era la Fórmula 3, vamos con la Fórmula 4. Así que esa es una opción, por eso a veces yo les digo de que como buen matemático, porque los ingenieros también se les permite dar clases de matemática, entonces esa es una opción, uno nunca sabe, de repente le consigue una vacante y quedan eh, sumando ahí un ratito hasta que, bueno, se dediquen si es a lo que quieren, ¿no? Al área de agronomía, algunos se quedan en el área educativa, en el área de Meduca. Pero como dice una compañera, me decía, profe, yo no me veo así lidiando todos los días, dice, con chiquillos. Derivada, hay que tener bastante paciencia, ¿no? Sobre todo con adolescentes. Acá con universitarios uno tranquilamente puede hablar sin problema, pero con los adolescentes, que era, según la OMS, los adolescentes van de 10 a 19 años. Adolescente, adolescente, o sea, todo es un dolor, todo es un asunto ahí, un revuelto de hormonas. Es difícil tratar con ese tipo de momento del ser humano, ¿no? Derivadas con, esto no sería en plural, sería derivada de potencia. Derivada de potencia con coeficiente. Coeficiente K. ¿Ya? K distinto de 1. Voy a ponerle ahí distinto de 1. Y yo he tenido también experiencia, pero no así. Yo he dado clases nocturnas, colegio nocturno. Y en cierto momento me llegó un alumno con un brazalete que detecta o sea, el movimiento de la persona, y era un reo, ¿no? Yo preguntándole a los alumnos, oye, ¿y ese ciudadano qué hizo? Y los alumnos, profe, bueno, él tiene, claro, no lo dijeron frente a él, le dijeron aparte, él tiene condena por presunto homicidio, dice. Y a ese llegaba el amigo, profe, mire que no tuve chance de hacer la tarea, ¿te cree que me pueda dar chance de hacer la tarea en la esquina ahí del salón? Y que, ¿cómo no, mi hermano? No se preocupe, dele, hágase ahí en la esquina, elija la silla, tranquilo, haga su tarea ahí. Menos decirle que no, menos profe, decirle que no. Menos discutir con un ciudadano con presunto caso de homicidio. Pero Profe, él usted dice, tenía, donde le diga que no, yo soy el siguiente. yo soy, la estadística aumenta conmigo, entonces, la cosa que tenía buena conducta, por eso era que lo habían dejado, pues, culminar sus estudios, pero tenía ese brazalete, imagínense, por presunto homicidio. Y algo irónico es que tenía un nombre bien extraño, no me acuerdo bien, pero daba risa su nombre. Pero cuando yo llamaba en la lista, cuente que las 35 personas que habían allí en el salón, puros adultos, ninguno se reía, o sea, nunca nadie le faltó el respeto, ni se burló de su nombre, ni nada. Y tampoco como que era muy sociable, andaba calladito por allí, pero hacía sus tareas y sus cosas, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Esas son experiencias. ¿Y pasó, profe? Sí, él pasó, y de hecho yo le daba dibujo técnico le daba yo, porque en la nocturna a veces uno da otras materias, y ese tipo dibujaba como los grandes, pero bueno, por cuestiones de la vida, pues tenía uno que otro lío, ¿no? Un revuelto ahí en su vida, y estaba pues en una situación difícil. Bien, vamos entonces a derivar este asunto. No, y es que si no pasaba, lo paso con 3, pero no menos dejarlo. Pero él se portaba bien, cero problema. ¿Eh? No sé qué será de su vida.
Bien, f' de x. Bueno, resulta que aquí yo tengo que bajar este exponente, menos un quinto. Tiene que bajar y multiplicarse por el 5. Eso es lo que sucede en una derivada de potencia. Es decir, que aquí se va a multiplicar menos un quinto por 5. Y a ese menos un quinto le resto 1. Siempre va a ser menos 1. Entonces, ya derivamos, nada más es cuestión de acomodar la respuesta. Aquí se puede cancelar, recuerden que todo entero tiene denominador 1, aquí se puede cancelar el 5, así que aquí quedaría menos 1, menos x, ¿no? El 1 no es necesario. Menos un quinto menos 1, eso da menos 6, menos 5, menos 6 quintos. Menos 6 quintos. O sea que menos un quinto menos 1, ¿verdad? Justificando allí, 5 entre 1 es 5. Menos 1 menos 5. Eso da menos 6. Menos 6 quintos. Ahora, como buen matemático, ¿verdad? No puede dejar ese exponente negativo. Entonces, queda positivo, pero en el denominador. O sea, si está arriba, x elevado a la menos 6 quintos, eso va para abajo. Pero si arriba no queda nada, ponemos un 1. Es el coeficiente, ¿no? Coeficiente tácito, el 1. Ahora, si quedó x a la 6 quintos, pero abajo, como buen matemático, no puede dejar allí el 6 quintos. Tiene que expresar eso en forma de raíz. Raíz quinta, x elevado a la sexta. Hasta ahí está bien. Si quiere llevarlo más allá, entonces se descompone, ya que la cantidad subradical es mayor que 5. Así que yo puedo tranquilamente colocar x5 por x1. Y ahí se va a cancelar esa que tiene x5. Y ahí quedaría f' de x. Ahora, yo nunca di clase en un penitenciario, fue en una nocturna. La experiencia de la compañera que dio clase una vez, ella sí fue un penitenciario. El Iván. Y uno dirá, a los hombres no les pasa. Hay un colega que era un profesor de español y él sí fue como un trimestre nada más y de ahí no quiso saber más nada porque dice que la última clase, los compañeros del salón ahí en el penitenciario en David le dijeron, profe, ahorita que empieza la clase, usted hágase en una esquina, quédese tranquilito allí, porque aquí se va a formar, dice. Oye, y el profe hizo lo que el reo le dijo. Un profe de español, como de 1,87, un señor fornido, alto. Y bueno, él se hizo en una esquina. Cuando entraron el otro grupo, yo no sé de dónde sacaron cuchillo y se formó y o sea, fue una locura, gas pimienta y todo. Y el profe de español dice, yo no más nunca voy para allá, dice, mándenme a otro lado, pero a ese lugar no, dice, porque se formó, que si, porque le dijeron, quédese en una esquina, no llame a nadie, quédese tranquilito, déjenos pelear, él hizo lo que le dijeron, no le tocó cuchillo. Entonces, entre comillas, esos eran los alumnos, ¿no? Que tienen mejor comportamiento y que el Ministerio de Educación pues hace un programa pues para poder llevar la educación secundaria y que puedan culminar pues sus materias. Pero entre comillas, digo yo, ¿no? Que esos eran los que tenían mejor comportamiento, entre comillas. Y era un hombre, o sea, nunca les recomendaría pues que apliquen a un penitenciario. Es toda una incertidumbre dar clase. Hay gente que sí se atreve, pero bueno, no puedo hablar porque nunca he ido, pero según lo que me han contado, ¿no? Bien, vamos a colocar aquí siguiente problema, 2 quintos x a la menos 3 octavos. Bien, vamos a dejar ese problema propuesto para que usted lo agarre ahí, pim, pum, pam, y lo derive utilizando la fórmula de potencia. Y me lo envían ahí.
Bien, bien, muy bien. Ahí ya tengo la solución. Vamos a buscarla. Aquí está. Listo. Muy bien, muy bien. Oye, no solo las mujeres tienen problemas en un penitenciario, porque un profe que yo conozco de geografía trabajó en un penitenciario, pero de mujeres, un centro de cumplimiento femenino. Y un señor como de 47 años, calvo y todo, pero estaba en un centro femenino donde escasean hombres, ¿no? Entonces, ya se puede imaginar qué no le hacían a ese profe de geografía. Dice que una vez estaba en el tablero y las chicas estaban en la parte de atrás junto a él, y en eso le han dado una cachetada, pero allá en el backside. Y él se voltea a ver quién era y ninguna, todas riéndose en un penitenciario. ¿Ah? Fue como tú luchas contra eso. Ahora imagínense uno de ustedes que llegase, pues, de darse el caso. Jorge, Dionisio, Edwin, muchachos nuevos, pelados nuevos, José Cruz, Kevin Arracera, o sea, que lleguen a un, por decir, por cuestiones de la vida, un penitenciario de la matemática y que sea femenino el asunto. Qué problema, ¿eh? Y el profe de geografía contaba eso en chiste, ¿no? Tal vez le gustaba el asunto. 3/8 se multiplica entonces por el coeficiente menos 2/5. 3/8 menos 1. Ajá, 8 y 3, 11, menos 11/8. Miren, aquí él puso 3/20 y uno dirá, ¿y de dónde él sacó 3/20? Pero si uno simplifica este 8 y este 2, 2 por 1, 2 por 4. Entonces 4 por 5, 20 y 3 por 1, 3. Menos por menos, más. Entonces ahí el compañero hizo la macumbería matemática allí mismo, simplificó y sacó ese resultado 3/20. 11/8 pasa al denominador y lo transformó a raíz. Nada que decir, compañero, muy bien. Lo que me llegó otra solución, ¿no? Está eximido, compañero, ya si se pudiera lo eximo, ¿ah? Problema 1, problema 2. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de cómo derivar utilizando la fórmula de potencia? ¿Estamos bien? Vamos a la siguiente fórmula, pues. Derivada de regla de la cadena. Esa que está aquí. Es una derivada de base compuesta. Sería que número 2, 4, 5. La fórmula 5. Entonces, esta es la regla de la cadena. Bien, ¿qué pasa con un problema como este? Ejemplo. Vamos directo al ejemplo. O ejemplos. Bien, f de x y tenemos una cantidad en la base. O sea, hay una potencia, por decir, 2x² más 3. Y hay una potencia, o sea, el exponente 5. Pero nuestra base no es un solo número. O sea, no es de que x elevado a la quinta o a la 1/5, sino que la base es compuesta, es más de un solo término, en este caso un binomio, puede ser también un trinomio, pero el caso es que es compuesta. Entonces, ¿cómo uno deriva eso? Hay que bajar el exponente siguiendo la propiedad, ¿verdad? de potencia. Se baja el exponente, se le resta 1, pero entonces se multiplica, ¿verdad? Y dice pon punto por la derivada de la base. O sea que hay que colocar la base, restarle 1 al exponente y luego hay que multiplicar por la derivada de la base. A eso se le llama pues la regla de la cadena.
Es decir, vamos a derivar esto, pues, f'. Ese número 5, él tiene que bajar acá a coeficiente. Entonces allí quedaría 5. Si hay algo allí, se multiplica por 5, pero no hay nada, así que prevalece el 5. 2x cuadrado más 3 se deja tranquilito y se le resta 1 al exponente. Pero como la base de la potencia era 2x cuadrado más 3, se debe multiplicar por la derivada de la base. Entonces aquí quedaría ese 5, vamos a darlo tranquilito, 2x cuadrado más 3, 5 menos 1 es 4. Entonces aquí viene el asunto. ¿Cuál es la derivada de nuestra base 2x cuadrado más 3? Para empezar allí, al ojo, ¿cuál es la derivada de 2x cuadrado? ¿Cuál sería la derivada de 2x cuadrado? De lo que está en amarillito solamente, ¿cuál sería su derivada? X. X. ¿Alguien coincide o alguien tiene otra respuesta? La derivada de 2x cuadrado, solamente de eso que está en amarillito, ¿cuál sería su derivada? Ajá, Xavier dijo Joaquina. No, profe, disculpe que se me marcó. Ah, listo. Ajá, bueno, la derivada de 2x cuadrado es 4x. 4x, ¿verdad? Se baja el 2, multiplica por 2 y se le resta 1. 2 menos 1 es 1, o sea que quedaría 4x. ¿Y cuál sería la derivada de 3? Si lo vemos así por separado, la derivada del número 3 es una constante, así que su derivada es 0. Es decir, que aquí seguiría más 0, pero ese 0 no se pone. Por lo tanto, la derivada de ese paréntesis solamente sería 4x. ¿Ya? Entonces, ahí estamos enlazando con la siguiente fórmula, que es suma de términos. Cuando hay suma de términos, se deriva cada término por separado. La derivada de 2x cuadrado es 2 por 2, 4x, le resto 1, 4x nada más. Y la derivada de 3 es 0. Así que ya derivamos ese paréntesis. De este punto de acá a este de acá, ya se derivó. Esa comilla indicaba que había que derivar el paréntesis. Ya en el siguiente, donde ya derivaste, ya no pones la comilla, ya se derivó. Bien, entonces, ¿qué sigue? Acomodar la respuesta, ¿no? Ese 4 no puede quedar allá, ni la X tampoco. Hay que poner todo al frente de la potencia. Es decir, que aquí quedaría de la siguiente manera. F' de X, 5 por 4, o sea, se multiplican estos dos, el 5 y el 4. 5 por 4, 20. Luego la X, 2x cuadrado más 3. Y se eleva a la cuarta. Y ya, hasta allí se deja. Ya no se le hace más nada a ese problema que tiene una base compuesta. Eso es lo que sucede con ese tipo de problemas. Vamos a proponer uno ahí, pues. Derivada de una compuesta. Pues sería derivada de una, a través de la regla de la cadena. Vamos a poner aquí 3. 5x3 menos 2. Menos 2x. Elevado a la cuarta. Bien, entonces a derivar. Tomen en cuenta que este 3 que aparece allí se debe multiplicar por ese 4, porque ese 4 va a bajar, 3 por 4, ¿no? Se le resta 1, se coloca la misma base y luego se deriva la base y luego se acomoda ahí ese asunto.
Muy bien, vamos a la respuesta. Listo, muy bien. Problema 2. Bien. F de X 3, 5x3 menos 2x elevado a la cuarta. Estoy aplicando ahora la regla de la cadena. Cuando la base de una potencia es compuesta, pues sucede esto, ¿no? Que se debe multiplicar por la derivada de la base. Aquí el compañero, ¿verdad? El número 4 lo bajó, o sea que lo multiplicó por el 3. 4 por 3, ahí está expresado, clarito. 4 por 3, 12. La base, 5x3 menos 2x, se mantiene, nada más le restamos 1, ¿verdad? Al exponente, 4 menos 1, 3. Así que ahí está, muy bien. Aquí el otro dice aquí multiplicándose entonces por la derivada de la base, la derivada de 5x3. La derivada de 5x3, 5 por 3, 15x cuadrado, ahí está, ¿eh? Y la derivada de 2x es 2. Así que estamos bien, estamos bien. Luego se acomoda, ¿no? Se acomoda eso. Dice que 12 se va a multiplicar por 15x cuadrado. 12 por 15 es 180x cuadrado y 12 por 2, 24. Aquí entonces lo único que le colocaría es que este resultado en paréntesis. En paréntesis porque el 12 se introdujo a ese paréntesis. Y si yo lo dejo así sin ese paréntesis, pareciera que el paréntesis que tiene el cubo, este de aquí, solamente está con el 24. Y resulta que Profe, está ¿por con qué queda en 15x cuadrado? 15x cuadrado. Ajá, vamos para allá. Él aplicó aquí la derivada de ese paréntesis exclusivamente, ¿verdad? Recordemos que aquí el 3 se multiplica por lo que esté al frente. 3 por 5, 15, ahí está, ¿eh? Y se le resta 1 al exponente. 3 menos 1, 2. O sea que le aplicó a ese paréntesis la derivada. Y como hay dos términos, derivó cada término. Ahora sí, ¿no? Listo, profe. ¿Sí? El 3 se baja, se multiplica por lo que esté allí. 3 por 5, 15. 3 menos 1, 2. Él terminó con ese factor, con ese término, y pasó al otro, la derivada de 2x. Como el exponente de x es 1, no está escrito, pero se sabe que es 1, 1 por 2 sigue siendo 2. Y x, 1 menos 1, es 0. O sea que aquí x elevado a la 0. Pero sabemos que x elevado a la 0 es 1, así que esto se quita y solamente quedaría el número 2. La derivada de 2x, 2. La derivada de 3x, 3. La derivada de 1.000.000, x, 1.000.000. O sea que siempre va a ser la derivada el número que esté allí. Cuando sea x solita, ¿no? Cuando la x esté solita, cuando su exponente es 1. Ya si hay un exponente como el 3, entonces toca multiplicar. 3 por 5, 15. 3 menos 1, 2. Listo. Muy bien, muy bien. Cayendo el agua por acá, por Bugaba. Bien, esa es la derivada de la regla de la cadena. Vamos a la siguiente fórmula. Derivada de suma de términos, que eso fue lo que se aplicó específicamente en el paréntesis. La derivada de suma de términos, esta que aparece aquí. Vamos a copiar. Y acá está. Esa sería la número 6. Derivada de suma de términos.
Así mismo, derivada y eso que no he ido a la facultad, imagínense. Derivada de suma o resta de términos. O sea que ir ahorita a la facultad es posible contagio, ¿eh? Suma o resta de términos. Tomar un poquito de agua. Derivada de suma o resta de términos. En algunos libros aparece de que suma de funciones, pero en este caso pues yo le coloqué allí y suma de términos. Vamos a ver entonces un par de ejemplos, ¿no? Aunque ya se aplicó ese asunto ahí en el paréntesis, en la regla de la cadena, se aplicó. Ejemplo, por decir algo, una suma de términos. 3x a la 5 menos 4x3 más 8x cuadrado menos 2x más 7. Ahí tenemos una suma y resta de términos. Entonces, para derivar ese asunto, hacemos lo siguiente, como dice acá arriba. Dado u de x, un término, y dado v, otro término, y así sucesivamente, varios términos que pueden estar sumando o restando, varios términos allí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Derivar cada uno por separado, porque es suma y resta, por eso. Cuando hay multiplicación es otra cosa. Pues aquí, como es una suma o resta, bueno, ¿qué uno hace? Deriva cada término y listo. Pues, ¿cómo sería aquí? Vamos a acercarlo. La derivada de 3x elevado a la quinta, así, al ojo. ¿Cuál sería la derivada de 3x a la quinta? ¿15x a la 4, profesor? Exacto, 15x elevado a la cuarta. Entonces allí ya se fulminó ese término. 15x elevado a la cuarta, ¿verdad? Porque se multiplica el 3 por el 5 y se le resta 1 al exponente. Siguiente término, 4x3. 12x cuadrado. Así mismo, École. Estamos en un punto, ¿se acuerdan que hacer esto por definición? Introducir un x más h, elevar eso a la quinta, un x más h elevado al cubo, después por 3, luego restarle la misma función, dividir entre h, aplicar el límite indeterminado, que es la derivada por definición. Eso es un lío, pero acá con la fórmula en un solo renglón. O sea, que si estuvieran estos matemáticos antes de ese momento donde se crearon la fórmula, observarían y dirían, como dice Thanos, imposible. ¿Cómo pueden hacer eso en un solo renglón? Pero bueno, aquí es la poderosísima álgebra. La derivada de 8x cuadrado sería 16x y la derivada de 2x sería 2. La derivada de 7 es 0, pero ese 0 no hay que ponerlo porque ¿para qué, verdad? El 0 no. La derivada de una constante, esta es la primera fórmula. F de x igual a c, es la primera fórmula, la que está acá arribita. F de x igual a c, o sea, un número cualquiera, su derivada siempre va a ser 0. Bien, entonces ya tenemos eso ahí, ¿ven? Derivado en un solo renglón. Monstruoso, ¿ah? Bien, ahora, yo podría poner un problema así, pero ustedes saben, ¿no? Uno se entusiasma y hace lo siguiente: menos 2x a la menos 1 medio más 4x a la menos 1 tercio menos 10x a la 4 quinto. Vamos a poner uno más 1 medio x a la menos 3 cuartos, por decir algo. Allí ya uno como que ve un poquito de picantito en el asunto. Puede que vean un problema así, ¿no? En el parcial. Entonces, ¿qué uno hace? Bueno, lo mismo, le aplicamos la fórmula de potencia, nada más que tenemos exponentes negativos y fraccionarios, entonces ya ahí hay que acomodar la respuesta.
Este quedaría de la siguiente manera. Ese 1/2, eso va para abajo, va para el frente, ¿no? Aquí sería menos 2 por 1/2, por menos 1/2. La letra X, entonces tendría el siguiente exponente, 1/2 menos 1. Y avanzamos al otro. Ahí nada más estamos expresando. El 4 se va a multiplicar por menos 1/3. ¿Verdad? Este asunto, este 1/3 va para el coeficiente. Y a nuestra letra X se le resta 1. A nuestro exponente, perdón. 1/3 menos 1. Pero en rojo, profe, ¿qué pasó? A X menos 1/3 menos 1. Siguiente elemento, ¿cuál era? Menos 10. Menos 10, entonces sería menos, vamos a poner 10 y 4/5. A 4/5 le restamos 1. Y el otro término es más 1/2 por 3/4 negativo. 1/2 por menos 3/4. Y a nuestra letra X menos 3/4, a nuestro exponente le restamos 1. Ahí ya lo dejamos expresado. Entonces en el siguiente renglón que sigue, acomodar ese asunto, ¿no? F' de X, aquí sería 2 por 1/2, ahí eso se puede cancelar, ese 2, ¿eh? Menos por menos, más. Entonces queda 1, pero ese 1 no se pone. Menos 1/2 menos 1, eso sería 2 por 1, 2, 2, menos 1, menos 3/2. Ahora en el siguiente elemento, 4 por menos 1/3, bueno, y ahí eso es negativo, menos 4/3, y la variable menos 1/3 menos 1 sería menos 3 menos 1, menos 4/3. Siguiente elemento, menos 10 por 4/5. Bueno, ahí yo puedo simplificar ese 5, 5 por 1, 5 por 2, 2 por 4, 8. Y la letra 4/5 menos 1 sería 4 menos 5 menos 1/5. 1/2 por 3/4, ahí sería menos 3/8. Y la letra, ¿qué sucede con la letra? Menos 3/4 menos 1, eso sería menos 7/4. Como buen ingeniero, barba de leñador, lomo plateado, pecho espartano, no puede dejar ahí ese ¿cómo se llama? Ese exponente fraccionario. No puede dejar eso en fraccionario ni negativo menos. Entonces él va a cambiar, va a ser positivo, pero la condición es que va para abajo, para el denominador. Lo mismo acá. Como arriba no había nada, solo queda el 1, el coeficiente tácito allí, 1. Acá en el otro sería 3 acompañando a x elevado a la 4/3, pero ya positivo, ¿no? Menos 8, x elevado a la 1/5, menos 3, 8, x elevado a la 7/4, 7/4, pero abajo. Como buen ingeniero, lomo plateado, barba de leñador, eso todavía está fraccionario, así que hay que acomodar eso, ¿no? Entonces, como buen profesor ahí, puño de Pitágoras, tiene que acomodar eso también. Como buena ingeniera agrónoma, allí, uñas de Ivy Queen, cejas de Carol G, no puede dejar entonces eso así fraccionario. Raíz cuadrada de x elevado al cubo. El 2, el índice 2 no es necesario ponerlo, si usted quiere lo pone, pero no es necesario. Usted sabe que es raíz cuadrada. 4, raíz cúbica de x elevado a la cuarta. Raíz quinta de x elevado a la 1, ese 1 no se pone. 8, raíz cuarta, x a la 7, la séptima, ¿no? Bien, ya están los exponentes, no están fraccionarios, no están negativos. Hay unas cosas que se pueden ahí simplificar, pero hasta allí, si usted lo deja hasta allí, está bien, ya no está negativo ni en forma de fracción. Habrá, ¿verdad?, en el libro respuestas que llevan eso más allá. ¿Cómo así, profe? ¿Más allá de dónde? Resulta que aquí el índice es 2 y el exponente de la cantidad subradical es 3, entonces yo puedo separar ese 3 como 2 y 1. Pero eso ya sería, pues, como quien dice una compañera, profe, ya eso es avaricia, dice, ¿verdad? X2 y X1. 2 y 1 es 3. Bien. En el otro lado que iba quedando,
4 arriba, ajá, aquí ve, también se puede. Raíz cúbica, x4, bueno, x3 o x1. Acá no se puede, acá se deja tranquilito, no se le hace nada porque la cantidad subradical, su exponente es menor que 5, no se puede separar el 1 en 5 más algo, no se puede. El 8 acá, raíz cuarta, no, así aquí se puede ver, x4, x3. Y se simplifica entonces, ¿eh? Pero eso ya es avaricia, decía una compañera ahí. Y se va y queda f' de x. X raíz de x. En el otro lado, ¿cómo quedaría? Bueno, aquí se saca x3. Entonces quedaría 4 sobre 3x raíz cúbica de x. 8 raíz quinta de x, ahí no se hacía nada. Y acá sí se puede. 8x raíz cuarta de x3. Ahora sí. Pero como les dije, si usted lo deja ya hasta arriba, donde tiene ya el exponente transformado a fracción, ya no aparece negativo, hasta ahí está bien. Si quiere más pifia, lo lleva hasta la simplificación de la cantidad subradical. Bien. Entonces ven la diferencia del problema acá que tiene exponente. Exponente es positivo y no hay fracciones, a cuando los exponentes son en forma de fracción y puede que haya uno que otro coeficiente que se simplifique. Entonces ya hay más procesos que realizar. Entonces este sería como ya el nivel universitario y este de acá pues sería como acá en el colegio, en sexto año, ¿verdad? Que, como le dije, entre comillas, se debió haber dado derivada en sexto año. Pero ahora, el año pasado fue virtual, no podemos decir porque todo el mundo dio derivada, eso sería pues muy ilógico pensar, ¿verdad? Entonces puede que venga uno como ese segundo, así, ¿eh? ¿Alguna duda? Bien, está más o menos regular, 3/4, ayúdame Calderón. Vamos a proponerle uno ahí para que se monstruoseen. Aquí. Problema 3, pero no le vamos a poner tantos términos. Vamos a ponerle aquí menos 5x a la menos 2 quinto más 4x3 o x a la menos 3. Vamos a ponerle un negativo, ¿vale? Como una fracción mejor. Una fracción menos 2 tercios. Ahí está. Con esos dos términos. Ok, ese monstruo Zen ahí. Como buen ingeniero, barba y leñador, lomo plateado, pecho espartano, tiene que derivar eso ahí sin miedo. El profe mencionando mucho de eso de los espartanos, pero es que esa fue una cultura, vaya, bien sobresaliente. Espartano. Ustedes saben que los espartanos, la película dramatiza ciertas cosas, pero en realidad sí existieron. Los espartanos tenían, vaya, un régimen alimenticio bien estricto. De hecho, si existía alguna persona gordita en el lugar, pues, en el estado de República de Esparta, era condenado a morir, condenado a dejar el pueblo por el simple hecho de ser gordo. Yo estaría en problemas porque yo estoy en 40 libras de lo normal. Antes estaba en 160 y ahora estoy llegando a 200. Y que estaría en problemas ya en Esparta. ¿Eh? Dice, Esparta ejerció en la antigüedad la idiosincrasia militar más potente de la época. No gozaban del dominio de la arte y la oratoria, o sea, que eran toscos para hablar, pero tenían un régimen vital puramente bélico, dice. Los hombres de Esparta tenían el objetivo de ser militares desde su infancia, desde los 5 años hasta los 60 años. Las tareas como la manufactura, tareas como carpintería, cosas así, eran consideradas una deshonra para ellos. Simplemente eso lo hacían los esclavos. Para ellos era importante el ocupar su vida a un puesto militar.
Las raciones eran ligeras, cuidaban mucho su aspecto físico, a las mujeres se les prohibía hacer labores de casa, simplemente tenían que eh, embellecerse y tener hijos, las espartanas. Empezaban su edad militar a los 5 años, dice por acá. Se encontraban en un periodo llamado Paidón, vivían junto a sus compañeros hasta completar su entrenamiento ya en la adolescencia. Su vida era cruel y durísima y se le llamaba diamastigosis. Una cultura bien. Otra cosa, tampoco tomaban licor, mucho licor, porque dice que el licor avergonzaba al ser humano. Obviamente, ¿no? Cuando uno toma y queda por ahí regado en las cunetas, aporreando las mesas, llorando por la ex, cosas así, ellos consideraban que eso era algo deshonroso para el ser humano, para el hombre sobre todo. Una cultura bien, bien interesante, ¿eh? Practicaban el infanticidio, aquel bebé que al nacer no tenía un buen aspecto físico era asesinado. Y la batalla que los hizo famosos, la batalla de las Termópilas. Termópilas que frenó el avance del imperio persa, a que se hubiese retrasado un buen par de años la creación de universidades, de hecho incluso el mismo idioma que estuviésemos hablando fuese otro, ¿no? Bien, vamos a silenciarnos y ahí como buen espartano derivan. Se imagina eso, Jorge, que por ser gordito lo condenen a morir a uno. Kevin, no sé qué contextura tienen, pero chuzo, yo estaría en Soy problemas. bendecido por nacer en Panamá, bro. Dice que estamos acumulando energía, no es que estamos gordos, sino que estamos acumulando energía, dice. Estamos blindados. Estamos blindados, ¿ah? La grasa puede tener una bala de no sé cuántos milímetros, así que estamos blindados.
Listo, tengo la solución ahí. Vamos a recortarla. Y yo cuando me detengo a leer por ahí cosas así, entre más leo, entre más profundizo de algún tema, me doy cuenta de que menos sé, y sobre todo en matemática, entre más uno investiga, más se da cuenta que es más ignorante, que menos sabe. La vida del ser humano viene desde que se inventó la escritura por allá, y todo lo que se ha desarrollado, todas las disciplinas y ciencia y historia que ha sucedido, ¿no? Entre más uno investiga, más se da cuenta que menos sabe. Es pensar a veces, ¿verdad? Que sobre todo en matemáticas, que yo tengo varios colegas no de distintos lados, ¿no? No haciendo señalamientos pues, ahí en la FCA, pero varios colegas que a veces creen que lo saben todo y que va uno entre más investiga, más humilde debe ser, porque uno que va, entre más investiga, se da cuenta que menos sabe. Y eso es solo en el área de matemáticas. No me quiero ni imaginar lo que ustedes tienen de conocimiento, ya sea empírico, en el área de agronomía, y lo que están aprendiendo. Eso tiene que ser todo un mundo, toda una salsa, digo yo. Bien, vamos a ver aquí qué hizo el compañero. 5 por menos 2 quintos, exacto. Ahí hay que bajar el exponente. 5 negativo por 2 quintos, ahí se cancela, ¿no? Se cancela ese 5 y queda el 2 menos por menos 2. Muy bien. 2 quintos menos 1, eso sería menos 7 quintos. Miren, si uno tiene de repente, dirá, dificultad, ¿no? En eso de menos 2 quintos menos 1, aprovechen allí y unas calculadoras que tienen la forma de fracción. Y ahí uno puede introducir esos datos. Por ejemplo, ese menos 2 quintos menos 1. Vamos a ver si la calculadora nos ayuda ahí. Por el hecho de que si uno lo hace manual, puede que se equivoque, ¿no? Somos humanos, entonces uno puede verificar en la calculadora. La calculadora que ya se le acabó la batería, entonces ahí es menos 2 quintos menos 1 menos 7 quintos. Por acá, 4 por 2, 8 tercios negativo, 2 tercios menos 1, eso sería menos 5 tercios. Muy bien. Eso exponente negativo, ahí no se puede dejar negativo, hay que bajar eso y transformarlo a raíz. El denominador pasa a ser el índice, raíz quinta de x7, raíz cúbica de x a la quinta. Ahí se puede llevar más, pero hasta ahí está bien. Muy bien. Hay que decir, compañero, muy bien. A simbólica ahí. ¿Alguna duda de lo que observan? Vamos bien, más o menos, regular, 3/4. Ayúdame, Calderón. ¿Cómo ven eso? Chicha de piña, jamoncito. Bien. Profe, me enreda un poco lo que es el exponente. Por ejemplo, ahí está el menos 7. Ajá, ajá, ajá. Menos 7 quintos. ¿De dónde salió, verdad? Ujú. Ajá. Uno puede colocar aquí, mira, ya se abrió la calculadora, una para mí y una para prestar. Aquí. Menos 2 quintos menos 1. Bueno, ahí hay una tecla. Algunas calculadoras Casio traen esa forma de fracción. Y uno puede poner primero el menos, ¿no? Menos y luego la fracción. 2 quintos. 2 quintos menos 1. Y ahí le va a dar menos 7 quintos. Esa sería una manera, ¿verdad? Una manera bien segura, bien segura. Si en un caso, pues uno lo quiere hacer, ¿verdad? Como un espartano ahí, menos 2 quintos, como un chiricano, no vamos a decir chiricano, porque los chiricanos no, a ese tiempo no existían. Entonces, como un buen matemático. 5 entre 5, 5 entre 1, entonces aquí sería menos 2, menos 5, ¿verdad? 5 entre 5 es 1, 1 por 2 es 2. 5 entre 1 es 5, 5 por 1 es 5, por eso aparece acá, ¿verdad? Como buen espartano matemático, menos 7 ahí, ¿eh? Menos 7 quintos. Menos 7 quintos.
Ahora sí, Sí, profe. menos 2 tercios menos 1, entonces ahí menos 2 tercios menos 1. El mínimo común es 3. 3 entre 1 es 3. O sea que aquí quedaría menos 2 menos 3. Menos 5. Menos 5 tercios. Ahí está, ¿eh? Bien. Entonces voy a explicarles la de producto y les quedaría pendiente la de cociente, que esa la vemos el viernes. Como el taller es para el viernes, nada más les quedaría uno de esos 4 problemas por resolver, porque solamente pues me daría chance ya siendo las 11:17 de resolver, de explicar la penúltima fórmula, la fórmula de producto, esta que está aquí, un producto. Copiamos y pegamos por acá en la fórmula 7. Vamos a ver ahí. Eso sería la derivada de un producto. Derivada de un producto. Bien, ejemplo. F de x, suponiendo, ¿no? 3x cuadrado más 5x por 8x menos 2. ¿Cómo es la fórmula? La fórmula es un producto, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. Producto significa multiplicación. U de x por u, por v de otro color, por v de x. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Derivamos el primer paréntesis, u' por v, se multiplica por v. Luego viene obligatoriamente el símbolo de más. Entonces se deriva, se multiplican, pero se deriva ahora el segundo paréntesis. u'v más uv'. Esa es la fórmula de producto. Ya cuando empiezan la fórmula de derivada y las derivadas y las integraciones, que eso pues no, ustedes no lo dan porque no aparece en el currículo, pero en integraciones vienen las fórmulas de integraciones. Entonces, entre derivadas e integrales hay un libro como de 700 páginas solo de fórmulas. Imagínense esa locura, ¿eh? Y ahí uno empieza a utilizar las básicas. Por ejemplo, la integral hay un método de integración que se llama integral por parte, que uno comienza a mencionar así, como dije, u'v más uv'. Entonces, esa allá hacen, ¿cómo se llama? Mnemotecnia. Hay una cosa que dice, un día vi unas vacas trepando no sé qué cosa. Bueno, eso es una mnemotecnia para acordarse de una fórmula. Para, por ejemplo, las claves de mi tarjeta de banco. Yo utilizo mnemotecnia, porque a veces acordarme de los números, bueno, de tanto usarla, pues sí me acuerdo, pero al principio utilizaba mnemotecnia, relacionar números con objetos, y así me acordaba de las claves. Eso ya uno lo necesita en cálculo integral, la mnemotecnia, para poder acordarse esa fórmula, porque yo recuerdo que los profes decían, vamos a integrar, pero sin ningún cartón con fórmulas, tienen que aprendérselas de memoria. Estamos hablando de unas 30 fórmulas por allá, y había que usar mnemotecnia, la única manera. Nada en las manos, nada en ninguna paginita. Qué locura. U de X sería... Profesor, Ajá, dígame. ¿quiere decir que solamente lo que es cálculo y matemática llegamos hasta aquí? Hasta cálculo diferencial. Ok, gracias. Ajá, así es. Porque de allí, en el edificio matemático, cálculo está por acá. De allí viene cálculo 2, cálculo 3, se va mezclando con ecuaciones diferenciales, variables complejas, topología, lógica y sus derivados. Hay una que se llama, ya se movió esto. Hay una que se llama estructuras. Bueno, y esas son otras locuras, ¿eh? Entonces, cálculo es el principio del edificio ahí matemático que se va gestando allí.
pero en el currículo del ingeniero agrónomo hasta cálculo diferencial. Ya de ahí ya no se da ni física, ni más ahí de trigonometría, nada así. Bien, déjenme cerrar esto que el tablero apenas mencioné eso, se trabó. Bien, se trabó. Tablerito. Cuando algo así se traba, usted aprieta una tecla que significa cerrar forzadamente, Alt F4. Y eso fue lo que apliqué allí y se cerró. Ahora vamos a abrirlo nuevamente. Sí, entonces ese es el asunto, ¿no? Con la mnemotecnia. Ahí está. Yo necesitaría unas 6 horas de clase para hablar todo lo que yo quiero hablar. Pero esa no es la idea tampoco. Bien. Por acá también se trabó ese asunto. Vamos a ver si aparece. Mnemotecnia. Mnemotecnia para la integral por partes. Por partes. Era algo así como de una vaca, una cosa así extraña, decía. Vamos a ver si aparece. Que el internet no me acompaña hoy. Listo, vamos acá, no nos desviemos del tema. U', U y V. Entonces, según nuestra fórmula, para derivar dice que se deriva el primer paréntesis y después el segundo. Vamos a pintarlo para entenderlo mejor. El primer paréntesis, o sea, 3x cuadrado más 5x sería nuestro primer paréntesis, u de x. Y nuestro segundo paréntesis, 8x menos 2. Entonces, según la fórmula que aparece acá, dice que es u'v más uv'. ¿Cómo así? Bueno, aquí vamos a dejar expresado lo que tenemos que hacer. 3x cuadrado más 5, u'. Le ponemos la comilla al paréntesis. Significa que en el siguiente renglón hay que derivarlo. 8x menos 2, tranquilito. Siempre va a ir una suma aquí, un símbolo de suma. Ahora, 3x cuadrado más 5x se deja tranquilito y el que se le va a poner la comilla es al otro paréntesis. u'v menos uv'. Vamos a ver si salió. Nunca salió. Bueno, dejemos eso ahí. Vamos por acá. Entonces derivamos. En este renglón derivamos. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrado más 5x? Así, al ojo. ¿Cuál sería la derivada de 3x cuadrado? Profesor. Muy bien, 6x. Eso significa que estamos derivando términos. La derivada de 5x es 5. Así que aquí ponemos 5. Y listo. Ese primer paréntesis ya lo tenemos allí fulminado. 8x menos 2 lo bajamos porque no había que derivarlo. Vamos al otro. Después del más, vamos a ver qué sucede allá. ¿Cuál es el que hay que derivar? Bueno, hay que derivar acá.
8x y menos 2. Entonces, el primer paréntesis se deja tranquilito. 3x cuadrado más 5x. 8x, 8. La derivada de menos 2, 0. Así que ya ahí nada más salía el 8. Y listo, lo que sigue es acomodar allí. 6x por 8, 6x por menos 2, 5 por 8, 5 por 2. Igual acá, 3x cuadrado por 8 y 5x por 8. Ya ahí es acomodar la respuesta. Entonces aquí quedaría 6 por 8, 48x cuadrado. 6 por 2, 12, 12x. 5 por 8, 40x. 5 por 2, 10, menos 10. El otro lado, 3x por 8 sería 3 por 8, 24x cuadrado. 5 por 8, 40x. Reducimos lo que se pueda, ¿no? Lo que sea semejante. Es decir, aquí observamos que hay un x cuadrado y acá hay otro x cuadrado. Entonces esos dos ciudadanos se pueden unificar, ya sea a través de una suma o una resta. 48 y 24, 8 y 4, 12, 4, 5, 6, 72 x cuadrado. Las x, podemos ver que aquí hay unas x. X aquí, x allá, x en el último término. Entonces sería 40 más 40, 80, 80 le quito 10, sería 70, 70 menos 2, sería 68, más 68x. El 10 no hay ningún término solito, así, independiente, así que ahí va al final. Listo. Esa sería entonces la derivada de un producto. Vamos a compartir el taller para que usted lo observe. De todas maneras, el taller se puede entregar el día viernes, a medianoche. Ya que el día viernes tenemos ahí que pulirnos un poquito más, ¿verdad? En esa parte de las últimas fórmulas. Vamos a ver aquí donde está el archivo. Aquí está. Compartir. 1128. Ahí va. Taller de derivadas por fórmula, dice. Ajá, vamos a ver ese archivo. Son solamente 4 derivadas. 4 derivadas, claro, con las fórmulas, ¿no? Aquí está. Un millón de años después. Así abrió, así abrió. Ahí está, fecha de entrega hasta el viernes 26, a medianoche. O sea que el viernes en la clase de la mañana, Dios primero, ¿verdad? Podemos todavía practicar esas últimas 2 fórmulas, últimas 3 fórmulas. Son 4 problemas. La derivada de 3x cuadrado menos 5x más 1, esa es facilita. 3 por 2, 6x menos 5, ya. 6x menos 5, esa es la primera. La segunda es una suma de términos, pero si observan, está en forma de exponente fraccionario negativo. Entonces hay que ver ahí cómo modificar eso, cómo mover eso, para que pueda quedar correctamente la respuesta. El problema 3, un producto. Ahí ven, 2 paréntesis, entonces ahí hay que aplicar U' por V más UV', la fórmula de producto. Y la última fórmula, que sería la de cociente. Esa sería U'V menos UV' entre V cuadrado. Y esa es la que nos falta, ¿no? Por practicar. El que desea, ¿verdad? Ahora que yo le envío eso junto con el video de la clase, ya lo puede resolver. Y aquí una sugerencia ahí. Estaba bien ocupado cuando se me ocurrió hacer esa sugerencia. Voy a tener que patentar esas frases. Sugerencia dice, como buen matemático espartano, barba de leñador, o como buena matemática, uñas de Ivy Queen, no se te ocurra dejar exponentes negativos
o sin transformar a raíz en tus respuestas finales. Me preguntará, ¿y por qué Ivy Queen, profe? Ya sabemos que los espartanos y la cosa, pero ¿por qué Ivy Queen? Uno dice que Ivy Queen fue la primera reggaetonera en abrirse campo potentemente en eso, ¿no? En eso del reggaetón que estaba dominado por solamente hombres. De ahí como buena Ivy Queen resuelven bien eso, ¿no? Está bien ocupado ahí cuando dice eso. Vamos a tomar ahí. Ah, mira, ahí está la cosa, ¿eh? La mnemotecnia de las integraciones. La de la derecha dice, un día vi una vaca vestida de uniforme. UV menos integral de V de U. Esas son fórmulas que uno se las memoriza, pero con mnemotecnia, a eso me refiero, que uno relaciona la letra o el número con algún objeto. ¿Algún día habían visto eso? ¿Eso así? ¿Cómo relacionaban eso con fórmulas matemáticas? ¿No? Creo que no. No. Bien. Esas son cosas extrañas que ya van sucediendo en las materias siguientes del área, ¿no? Del área de matemáticas. Ahora se trabó, mire, se trabó. Es que la computadora no quiere saber de cálculo 2. Tengo que tomar la asistencia ahí. Ahora sí. Bien, jóvenes, no les quito más tiempo. Vamos a tomar la asistencia automática. Por suerte es automática y no tengo que llamar así a uno por uno. Ahí está. Bien. Recuerden la frase. Que hoy todo lo bueno te siga, te abrace y se quede contigo. Y que todo lo demás pase de largo. Todas esas cosas que te restan, tanto plata, tiempo o emociones. Esas cosas que te restan, que pasen de largo. Bien, les deseo lo mejor. Nos vemos, si Dios lo permite, el viernes. No, profe. Listo, profe, hasta Chao. el viernes. Gracias, profesor. Hasta luego. Hola, profe. Bien, Hasta luego, profe. Hasta luego, bien, profe. Ricardo. Chao, Rodrigo, Tatiana, Jovelín, César, José Atencio, Luego, profe. Jorge Batista, Melanie. Hasta profesor. Bien. Jexibel.